Vamos allá con este capítulo 18. Aquí en concreto, en relación a los capítulos anteriores, vemos cómo ya los anteriores, digamos, que había una gran importancia dentro de todo este contexto social, cultural y demás, lo que habíamos estado comentando, y en este sobre todo ya se ve una cuestión muy teológica, una teofanía muy clara, muy bonita, muy profunda, con muchísimo contenido que destaca especialmente en este capítulo. Y luego ya el desarrollo, aparte de eso, ¿no? Pero ya digamos que ya no es tanto centrarse en este capítulo en cuestiones más sociales o culturales, sino más en la cuestión teológica. Bien, entonces, de primeras, este capítulo 18 lo podríamos dividir en unas partes muy claras, ¿de acuerdo? De primeras es esa teofanía que decíamos, que serían los 8 primeros versículos. Luego estaría esa promesa, esa confirmación muy concretamente de que se va a llevar a cabo esa promesa de la descendencia en relación a Sara. Sara va a tener un hijo. Y ahí vemos también esa actitud de Sara. En el capítulo anterior habíamos visto esa actitud de Abraham, y ahora es esa misma actitud que tiene Sara, ¿no? Y luego ya, esto sería del versículo 9 al 15. Y luego ya del 16 al 22 es ya cuando Dios decide, toma esa decisión de hacer partícipe a Abraham por esa confianza que hay entre ellos de ese destino que puede caer sobre esas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y luego ya del 16 al 22. Y luego ya la última parte, del 23 al 33, sería también esa parte tan curiosa y tan bonita de esa intercesión de Abraham por los habitantes de esas ciudades. Pues dentro de ese esquema, por ir un poquito por orden, no voy a desarrollar tampoco mucho, porque como digo, aquí es sobre todo más una cuestión de, yo creo que de oración más personal, ¿no? Pero bueno, por daros así algunos detalles que creo que son interesantes y que nos pueden ayudar. Por un lado, bueno, tenemos esos visitantes misteriosos, ¿no? Esa primera parte de esta teofanía que es una circunstancia, una situación misteriosa, muy misteriosa. El tema es que aquí la tradición directamente ha visto diferentes posibilidades. En la tradición judía, lógicamente, pues se ha orientado siempre hacia una visión eh, pues muy monoteísta purista. Es decir, aquí directamente digamos que lo que manifiesta la tradición judía es que sería esa presencia de Dios y esa presencia de dos ángeles, porque de esa manera también se nos habla en algún momento, ¿no? De esos se les nombra también como dos ángeles. Aquí en concreto lo que es significativo es que dentro de ese planteamiento, digamos, más clásico, más tradicional, dentro del judaísmo, de esa trascendencia divina, aquí esta situación es muy rompedora, porque aquí recordamos todo lo que vamos viendo, que ya de por sí también nos rompe continuamente, ¿no? Ese planteamiento de esos antropomorfismos de Dios. Bien, aquí es antropomorfismo radical, porque es que aquí lo que vemos directamente es ya cómo ese Dios, esa divinidad, directamente se le ofrece comida material. Aquí tendríamos realmente que llegar hasta el Nuevo Testamento, cuando ya no solo en la vida, evidentemente, en la encarnación del Señor, bueno, pues él lógicamente pues comía, ¿no? Él era Dios, sin dejar de ser Dios, era hombre perfecto. Pero luego podríamos llegar hasta los pasajes de la resurrección del Señor, cuando ahí el Señor precisamente también lo que les muestra para que se den cuenta de que es real, que no es un fantasma, que no es una imaginación, una visión de cualquier manera, sino que es auténticamente real, que es Él mismo resucitado en carne gloriosa. Bueno, pues Él les pide comida para que ellos vean que Él come. Pues en este caso nos recuerda mucho esa resurrección del Señor, precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos esa trascendencia divina, pero también come. Es decir, aquí realmente Abraham le ofrece comida. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué comida le ofrece? La cuestión es entonces que en la tradición judía, como digo, sería esa manifestación de Dios y dos ángeles. En la tradición cristiana también se ve esto, porque directamente en la carta a los hebreos, por ejemplo,
que es además la que estamos viendo estos días en la misa, en las primeras lecturas de la misa, lo tengo por aquí, en el capítulo 13 nos dice así, en los versículos 1 y 2, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Bien, aquí, digamos, en estos comienzos, en estos orígenes del cristianismo, también tenemos que tener en cuenta que esta carta a los hebreos está escrita expresamente y precisamente orientada, dirigida a los hebreos, a los que eran hebreos, para que ellos puedan realmente comprender y asimilar el cristianismo dentro de sus tradiciones hebreas, como manifestando que realmente ahí no hay una ruptura, hay una perfección, lo que decía el Señor, ¿no? Una purificación, una ampliación, pero no hay una ruptura. Bien, pues entonces en la carta a los hebreos nos aparece también, se nos cita estos ángeles, hablando también de la importancia de la hospitalidad. Haciendo un inciso aquí sobre la hospitalidad. Alguno también comentabais, la hospitalidad para todos estos pueblos, sobre todo hablamos de pueblos que vivían pues, nómadas, beduinos en el desierto, la hospitalidad era sagrada, era fundamental para su supervivencia, eso de base. Pero luego además era sagrada y de esa manera también ya en el Pentateuco así lo manifiesta el Señor, ¿no? La importancia para el pueblo de Israel de hospedar y dar alojamiento a todos, incluso a los extranjeros. Con el Señor en el Nuevo Testamento se ve claramente también, ¿no? Como, digamos, era de base, pues que a esos, tanto al Señor como a sus discípulos, realmente, pues en principio los hospedaran en las casas. Bueno, es parte de su tradición, pero aparte también tiene una connotación dentro del pueblo judío, concretamente una connotación religiosa. Realmente era ofender a Dios el ofender a un hermano, a otro ser humano, no abriéndole su casa. Precisamente además porque es que, como decimos, en ciertas situaciones pues era básico para poder sobrevivir, ¿no? En el desierto, por ejemplo. Bien, pues entonces ya luego en los padres de la Iglesia se va desarrollando también esa concepción trinitaria. En cierta medida, es decir, aquí aparece claramente, pues se nombra ángeles, ¿no? Pero dentro de esa ambigüedad y misterio, ¿no? que engloba este pasaje, pues algunos padres no, pero otros padres de la Iglesia, sin embargo, pues se han visto una prefiguración de la Trinidad, por lo menos una prefiguración de la Trinidad, ¿no? Lo que está claro es lo que os digo, que ahí hay una clarísima, en esta teofanía, una clarísima, bueno, un clarísimo antropomorfismo, como decíamos, dentro de esa presencia de Dios. Bien, ¿qué más os comento? Aquí, de por sí, en relación a esto que le ofrece Abraham, lo que se muestra también es esa humildad que tenía Abraham y esa profunda generosidad, ¿no? Por un lado, porque él lo que le muestra, lo que le pide a estos tres personajes misteriosos es que por favor que se queden ahí, que les va a ofrecer, y como él dice, ¿no? Un bocado de pan. O sea, se lo manifiesta como una cosa humilde. Y sin embargo, luego lo que nos muestra el texto sagrado es que lo que les ofrece es algo pues cuantiosísimo, es decir, él les ofrece la medida según cada Biblia, pues os aparecerá de diferentes maneras. Por ejemplo, en esta que es la que tengo aquí ahora mismo en este momento, es de EUNSA, aquí habla de que se amasan 3 seim de flor de harina. Bien, pues según cada Biblia aparecen diferentes cosas, según, bueno, pues la medida que se utilice, ¿no? Pero en sí, la equivalencia a lo que nosotros podemos entender serían 36 kilos de harina de la más pura, lo que aparece ahí, ¿no? Más el ternero, un ternero tierno y escogido, lo mejor de lo que tuviera ahí Abraham, y luego además leche cuajada y también leche fresca y dulce. Es decir, bueno, pues dentro de las posibilidades de Abraham, lo más de lo más de lo más para ser simplemente en teoría, tres personajes. Bien, aquí vemos esa generosidad dentro de esa humildad porque él manifiesta como que les va a dar una cosita de nada. Y luego lo que se muestra claramente aquí es, digamos, en el desarrollo, ¿no? Bueno, está ese detalle tan bonito y tan gracioso de cuando el Señor pues vuelve a repetir, ¿no? Esto de que Sara va a tener un hijo en el año. Y luego, bueno, pues Sara se sonríe por dentro, según aparece también en esta Biblia, diciendo, después de estar consumida y con mi marido anciano, voy a sentir placer. Bien, pues entonces el Señor le pregunta a Abraham por qué se ha reído Sara. Bien, pues esta circunstancia tan curiosa, ¿no?
Bien, pues de veras voy a dar a luz. ¿Por qué ha salido Sara diciendo de veras voy a dar a luz siendo anciana? Dice en el versículo 14. ¿Es que hay algo difícil para el Señor? Bueno, pues es eso, ¿no? Es ese deseo que tiene el Señor de que realmente seamos conscientes de que para Dios nada es imposible, no hay imposibles para Dios. Y de esa manera, bueno, pues luego Sara lo niega, dice yo no me he reído, porque dice que tenía miedo, y luego el Señor le contesta, no es cierto, te has reído. Bien, es ese diálogo así tan curioso, ¿no? Que se plantea entre Sara y el mismo Dios. Bien, son cosas curiosas que eso ya es para llevarlo un poco a la oración y a cada uno, bueno, pues a lo que a él le vaya surgiendo, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho ahí. Y luego ya es esa decisión que toma Dios de hacer partícipe, como decíamos, a Abraham. Es bonito porque dice eso, ¿no? En el versículo 17, perdón. ¿Cómo podré ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Bueno, es también eso tan significativo, ¿no? Esa confianza que pone el Señor y es hacer partícipe el Señor a Abraham de eso que a él le duele tremendamente, ¿no? Y luego, dentro de esa condescendencia que se va a ver, aparece esa pedagogía, ¿no? Esa pedagogía divina. Abraham, él lo que veía era que realmente Dios pues iba a arrasar con todo, ¿no? Y sin embargo, evidentemente Dios no iba a arrasar con todo, iba a purificar. De esa manera, bueno, pues ahí aparece esa pedagogía divina, como decíamos, que se muestra muy claramente en este hecho, ¿no? Cómo la salvación de muchos puede venir al final por la fidelidad de unos pocos, como es en este caso muy concretamente Abraham, ¿no? Esa intercesión de Abraham. Y bueno, pues ese mostrarle Dios a Abraham que él no castiga nunca al justo con el pecador, sino que bueno, pues al final realmente cada uno va a recibir las consecuencias de su conducta. Y esto es algo que en principio Abraham no lo tenía claro y el Señor se lo va a mostrar, pero luego esto irá apareciendo también en toda una serie de profetas, ¿no? Se irá mostrando claramente cómo Dios lleva a cabo purificaciones, pero evidentemente Dios nunca castiga al que no se lo merece, es decir, está ahí esa justicia divina absoluta que está por encima de todo. Solo, digamos, por encima estaría su misericordia, pero que es parte de su justicia. Con lo cual es esa condescendencia de Dios. Esta condescendencia de Dios y esta intercesión de estos elegidos, que lo vemos claramente aquí en Abraham y luego lo veremos en toda una serie de profetas. Aparece Moisés con Elías, con Amós, con Jeremías, con Isaías, luego muy claramente, evidentemente, con el Señor, que es, pues evidentemente es pues el Verbo encarnado y es a través de su intercesión, la intercesión del mismo Dios encarnado, cómo se lleva a cabo nuestra redención. Pero que vemos todo ese proceso pedagógico de Dios desde este momento con Abraham a lo largo de la historia de la salvación en toda una serie de personajes bíblicos, de profetas. Bien, ¿qué más os comento de aquí? Aquí sobre todo lo que decía, ¿no? Aquí ya se va a destacar y va a dejar muy claro el Señor la responsabilidad individual sobre la responsabilidad grupal, que aparece claramente aquí cuando salva a los poquitos que puede salvar, ¿no? Pues a Lot y a su familia. De esta manera luego lo veremos claramente también en otros profetas, Jeremías, Ezequiel, os comento por ejemplo, por comentaros algo, ¿no? Pues en Jeremías, por ejemplo, aparece ya en capítulo 31, versículos 29 y 30, dice el Señor. Aquellos días ya no se dirá, los padres comieron agraces y los hijos tuvieron de entera. Cada cual morirá por su pecado, quien coma agraces tendrá de entera. Bien, esto a nosotros nos puede parecer como muy evidente, muy lógico, pero evidentemente en aquellos tiempos no, y sobre todo con esas mentalidades de aquellos pueblos. Esa perfección en esa justicia divina que a cada uno pues le va a pagar según sus méritos y que cada uno pues también sufrirá las consecuencias según sus elecciones, sus decisiones y lo que cada uno haya elegido. Bien, pues entonces esto aquí lo va a ir comprobando ya Abraham y aquí este pasaje, esta cuarta parte, ¿no? Entre los versículos 23 y 33, esta intercesión de Abraham pues no tiene desperdicio. Cómo le va a ir poquito a poco, con mucha cautela, con mucho cuidado, con ese respeto hacia esa divinidad, bueno, pues le va haciendo bajar un poquito, cada vez un poquito más el listón, el listón, el listón, hasta que al final llega hasta esos 10, ¿no? Y viendo que implica pues una gran condescendencia, cariño, atención,
esa actitud de Dios en todo momento, ¿no? Teniendo esa paciencia con Abraham para irle pues aceptando cada paso, cada paso, cada paso, ¿no? Que tampoco es aceptárselo, sino lógicamente pues es lo que Dios le quiere mostrar, pero que Abraham en un principio, como no conoce, bueno, pues va intentando regatear un poquito. Bien, pues se pueden sacar muchísimas, de este capítulo, pues se puede sacar muchísimo contenido espiritual, muchísimo contenido en la oración, que eso ya evidentemente os lo dejo a vosotros. Aquí no voy a entrar en contextos, ya digo, culturales, sociales, porque en este caso es un poco lo de menos. Aquí sobre todo, pues dejarse perder un poco en estas circunstancias y pues hacer la acción divina y comprobar un poquito qué es lo que nos dice el Señor a cada uno. Con lo cual, dejo aquí este capítulo y ya desarrollo, si queda alguna cosilla y demás, también lo desarrollaré conjuntamente con el siguiente, con el capítulo 19, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues a por ello y vamos allá con la oración.